¿Cómo están, amigos de la comunidad obsesionados con el terror? Aquí estamos con un nuevo relato y una invitada que ya ha estado en otras ocasiones con unos relatos muy interesantes, y el día de hoy, la noche de hoy, va a compartirnos una vivencia más. Y quiero darle la bienvenida a nuestra amiga. Amiga, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos. Pues hoy les traigo un relato del sismo del 85. Y pues espero que les guste. Excelente, amiga. Sí, ese nos quedaste a deber, ese relato, nos dejaste con la duda. Pero, por cierto, recuérdanos cómo te llamas y de dónde eres. Soy yo, Lea, de aquí de la Ciudad de México. Exacto, amiga, bienvenida, un aporte más aquí. Muchísimas gracias, amiga, por estas vivencias que nos estás compartiendo. Suscríbanse, comenten, den like y compartan, eso de rigor. Y pues, si están de buen humor, únanse al grupo de Obsesionado con el Terror Comunidad en Facebook. Fuera de ahí no hay más que decir. Amiga, ¿qué hay para hoy? Cuéntanos. Bueno, yo les traigo un relato que yo viví aquí en el sismo del 85. Fueron varias cosas fueron varias secuencias, pero la situación que pasó, la más importante la vivió mi papá ahí donde trabajaba. Mi papá trabajaba en el centro, cerca del Hotel Regis. El Hotel Regis es el hotel que se cayó ahí por donde él trabajaba. Y era un hotel muy importante y muy famoso porque iban muchos artistas, personas del gobierno a instalarse. Una vez llegó ese grupo Mecano a grabar un video, y como mi hermana en ese entonces iba en la secundaria, le gustaba mucho ese grupo y era la única música que se escuchaba en la radio. Mi papá la llevó para que viera cómo filmaban el video, como muchos que estaban ahí viendo por fuera nada más, ¿no? Entonces mi hermana llegó y nos comentaba a mi hermana, la mayor, y a mí, que había oído un comentario muy gracioso, muy raro, de unas chicas que no eran de aquí, que eran como de Costa Rica, me parece que eran, y que la muchacha que cantaba tenía una playera que decía sobrevive a 1900, sobrevive al 85. Ok. Entonces eso fue, no recuerdo, fue en el 84, y nos quedamos así. Después pasa lo de San Juanico, todos estábamos espantados, y como que ese comentario que mi hermana hizo se nos olvidó, y viene la época de septiembre. Entonces aquí las vacaciones de verano son de julio, bueno, antes eran de junio a septiembre, eran 2 meses de vacaciones. De vacaciones de los niños de la escuela, ¿verdad? Sí, de la primaria. En ese entonces yo iba en la primaria, tenía 9 años. Mi hermana, la en medio, iba creo que en segundo de secundaria, o en segundo de secundaria, y luego mi otra hermana iba en la prepa, y los demás pues trabajaban. Mi papá tenía la costumbre de llamarnos los sábados, porque es el día que él cobraba. Mi papá trabajaba en una lonchería, y él empezaba a trabajar desde las 6 de la mañana, porque es la hora que, como es zona de oficinas también, la gente pasa a tomar café y pasa a comer rápido y se va. Se iba. Mi papá trabajaba en esa lonchería y nos llevaba a veces, o nos llamaba o nos llevaba cuando el sábado, porque el día que cobraba, y pasábamos a comprar la despensa y cosas así. Entonces recuerdo que ese día era un sábado, y iba yo con mis hermanos en un Ruta 100, que en ese entonces estaba el Ruta 100, y pasamos por Reforma. Había que pasar por Reforma, y recuerdo una mujer que estaba ahí parada, toda vestida de blanco con una bata, así como una bata vestida de blanco, y gritaba: salgan todos de aquí porque esto se va a caer y todos se van a morir, no vengan a trabajar tal día. No recuerdo si decía el día, pero ella decía: no vengan a trabajar tal día porque se van a morir todos. ¿Cuántos días antes del suceso ocurrió esto que me estás diciendo de esa señora? Nosotros era como por el 3 o 4 empezando septiembre. No recuerdo, eran los primeros días de septiembre.
y llegábamos. Entonces yo pues estaba chica y me espanté y me abrazaba de mi hermana la grande y me decía, no hagas caso, me decía mi hermana, de ser una persona que está loquita, ¿no? Porque como es el centro, pues hay mucho loquito por aquí, indigente. Entonces, adelantito de nosotros venía una señora y dice, no es la única, aquí por el Metro Hidalgo, aquí por el Caballito, aquí por donde íbamos nosotros, por el Monumento a la Revolución, hay muchas personas diciendo lo mismo. Y la verdad, de repente la señora empezaba a gritar y a llorar. Y había unas que lloraban, otras que decían, se va a caer esto y todos se van a morir. Entonces llegamos con mi papá asustados y nos dijeron, papá, no hagan caso, pues es que la gente es así, que ha de ser una epidemia o algo. Entonces varios señores de los que vivían en Tlatelolco, porque muchos trabajaban por ahí, no le decían a mi papá, no, pues le dijeron ese día a mi papá, porque todavía estaba trabajando, y le dijeron, pues ya es muy raro que sea una epidemia, dice, porque también nosotros, donde vivimos, en los multifamiliares, que yo no sabía que eran multifamiliares, o sea, yo no sabía cómo era Tlatelolco antes. Ellos dijeron, allá en los multifamiliares, en la plaza se pueden gritar varios, y señalan todos los edificios. Y ya dijo uno, pues solamente Dios sabe qué va a pasar. Recuerdo que el día del sismo, todavía una semana antes mi papá me llevó a mí y a mi hermano, que es después que yo, para comprarnos los útiles que necesitábamos para la escuela. Y volvimos a ver a las mismas personas, pero ahora se subían a los camiones y decían, no vengan a trabajar, los que no viven aquí no vengan a trabajar, los que tienen que trabajar no vengan, porque todo se va a caer y todos se van a morir y viene algo muy feo, pero no decían qué era. O sea, nada más decían así, no decían ni la fecha ni decían lo que iba a pasar. Y la gente, pues ahí la gente a veces es grosera y les empezaba a decir, ya cállese, está loca, bájese del camión, bájela usted que es el chofer, que no deja, después está espantando a los niños. Y bueno, cuando fue lo del sismo, yo me acuerdo que me estaba preparando para ir a la primaria. Mi hermana la grande, como iba en la prepa, apenas había salido de vacaciones, ella entraba hasta finales de septiembre, y yo y mi otro hermano el grande, él trabajaba en el centro, también trabajaba en el centro. Entonces me acuerdo que de repente empieza a temblar y se vino, y yo unos días antes le comenté a mi mamá de esas señoras, y mi mamá le dijo a mi papá, pero ¿quién es esa gente? Y mi papá le dijo que sabía, que ya no eran nada más ni hombres ni mujeres, que también eran niños que andaban señalando que todo se iba a caer. Ajá. O sea, ellos decían, se va a caer, se van a morir todos, va a pasar algo muy feo, pero se va a caer, ¿qué? O sea, no decían, va a haber un sismo tal día. O sea, no, había gente que comentaba, porque mi mamá le dijo, ¿sabes? ¿Y dónde se van? Dice, ¿quién sabe? Dice, de repente, dijo mi papá, desaparecen. Así como desaparecen, de repente las ves aquí en la esquina y aparecen en la otra esquina. O sea, andaban así. Cuando fue lo del sismo, pues todos sabemos que se cayó el hotel, todos los edificios que señalaban importante se cayeron. Entonces mi papá me hizo porque mi papá llegó aquí como en la noche, porque no había forma de venir, y ayudó lo que pudo. Pero también me dice él, él dijo, es que ya no puedo seguir ayudando porque no sé cómo estaban ustedes. Y pues bueno, nosotros éramos, pues todos éramos, la mayoría chicos, no sabía mi papá qué pasaba. Durante mucho tiempo pues no se trabajó, o sea, no trabajaron, la economía estaba mal, en todos lados se oía que México ya no existía, que se veía como que, ahora se dice, ¿no? Ya hay internet y todo eso, que parecía que habían bombardeado, que se veía como cuando hay una guerra y bombardean, o sea, muchas cosas, ¿no? Pasó eso, y al tercer día llamó mi papá, el dueño de la lonchería. Entonces mi papá dijo, pues qué raro que ya no se haya llamado al trabajo, porque pues ya es muy pronto, ¿no? Para ir a trabajar.
Y no, lo que pasa es que el señor les dijo que no iba a haber trabajo hasta que supervisaran el edificio donde estaban ellos, porque ellos estaban ahí y arriba eran oficinas. Entonces iban a supervisar el edificio, que estuviera bien, y iban a poder volver a trabajar. Entonces este día nada más sacaron, como eran todos alimentos, cosas así, sacaron todo y empezaron a sacar la comida, y pues se la llevaron en un camión. Dice mi papá que no sabe si la donaron o la tiraron, o no sabe. Pasó el tiempo y pues la verdad la economía estaba muy mal. Nosotros no teníamos que comer. Mi papá era el único mi hermano tampoco estaba trabajando, porque como trabajaba en oficinas del centro ahí por Tlatelolco, no, por Santa Isabel Tola, Tlatelolco, no, tampoco tenía trabajo, no había dinero. Y de repente pasó el tiempo y le habló el dueño a mi papá, el dueño de la lonchería, y le dijo: no sabes qué, pues ya mañana vénganse, porque ya vamos a empezar a limpiar, que va a haber vamos a empezar a ver cómo trabajamos. Y dice mi papá que entonces empezó a ver a todos los locatarios. Enfrente había una farmacia, había un puesto, había antes no sé si ahora sea así, no sé, había locales donde vendían cigarros, y vendían billetes de lotería, vendían así chocolates, todo eso. Había un local de esos, al lado había una tienda muy grande, una vinatería, o sea, había varias, y vio que abrieron. Entonces le dijo el dueño: ¿sabes qué? Nada más vio a mi papá que llegó él, y como mi papá ya tenía años trabajando con ese señor desde que él era joven, tendría como 15 años cuando entró a trabajar ahí, y le dijo: pues como tú eres la persona de confianza, van a venir unos albañiles y van a empezar a componer los desperfectos que hay, que era que todo lo del aplanado del techo y de la pared se cayó. Entonces van a venir a componer, y van a venir a poner una barda, van a venir a componer también la bodega. En la bodega guardaban todo lo que era frijol, arroz, toda la semilla, guardaban el refresco, guardaban en ese entonces no se ocupaba desechable, pero guardaban los popotes nada más que utilizaban. Al otro día iba mi papá temprano y le abre a los albañiles, y pues él se quedó afuera platicando con un señor que tenía un puesto de periódicos, que era muy amigo de él, y se pusieron a platicar todo lo que había pasado, y precisamente empezaron a hablar de esa gente de blanco que andaba diciendo. Y el señor del periódico le dijo: le hubiéramos hecho caso a la gente, la gente hubiera hecho caso. Entonces de repente los albañiles le dijeron: oiga, venga, pero dice que se veían espantados. Venga y suba, dice, porque queremos que vea esto. Cuando le dimos el primer golpe a la pared, le dijo uno de ellos, se cayó toda la parte de la pared. Era como una pared sobrepuesta, no era una pared así fija. Una pared falsa. Una pared falsa que cubría la pared real. Entonces dice mi papá que cuando él vio, había 3 cuerpos, 3 esqueletos formados en la pared. Y pues mi papá se espantó, porque dice que pues tenían años ahí trabajando. Y le dijo mi papá: ¿y esto de cuándo es? Le dije: no, dice. Entonces un señor que vivía que el de la farmacia, que pues era, no sé si era doctor o no sé qué era el señor, leía muchos libros, y entró. Y le llamó él y le dijo: no, ¿sabes qué? Dice: esta ropa no es de esta época, esta ropa es de otra época. Y dice mi papá que era una ropa muy vieja, como de 1920, como de 1910. Entonces dice dice mi papá que agarró y empezó a tumbar la pared, y le dijeron los albañiles: ¿qué hacemos? Y le dijo mi papá: no, pues vamos a llamar a la policía, porque pues esto no sabemos de cuándo está. Y dice que le dijeron los amigos de él, los de la tienda, los de donde vendían los billetes de lotería, el de la vinatería, el de la farmacia, le dijeron: ya son muchos meses sin trabajo, creo que ya eran 2 meses que no trabajaban, y ahorita si tú avisas van a volver a cerrar todo y ya no vamos a trabajar otros 2 o 3 meses. Claro. Dice: entonces mejor no digas nada,
Dice, porque estos no son los únicos que han encontrado. En los locales de allá y en las casas de allá más adelante, y en esta calle y en la otra han encontrado mucha gente en las paredes. Entonces mi papá se quedó así y él llamó al dueño, porque pues él nunca había visto eso y no sabía, y dice, pues yo pensé que capaz que vayan a decir que yo los maté y los enterré y otra vez que volvieran a componer. Dice que llegó el dueño y que se le quedó viendo y que le dijo, ¿sabes qué? Vete a tu casa, déjame a mí, yo aquí voy a arreglar todo. Tú vete a tu casa, no me comentes con nadie de esto, a nadie de por aquí. Pero ya todos sabían, porque resulta que en la farmacia, resulta que en la vinatería, que era la que daba contra pared, esa era la vecina de la lonchería, también encontraron, o sea, en todos lados habían encontrado, pues no era necesario andar diciéndoles. Entonces dice mi papá que se fue y como a la semana lo llamaron otra vez y los llamó a todos y le dijo el dueño, ahora sí ya vénganse, vengan, tienen que llegar aquí a las 5:30 porque ya van a empezar a trabajar. Y él pues no comentó nada, pero dice que ya estaba todo cerrado, pared, todo. Y el de los billetes, que era un muchacho que se llamaba Juanito, no se llama Juanito, no sé. Dice que ese muchacho le dijo que él vio, cerró el dueño y que en la noche llegó con otras 3 personas y que y que sacaron las herramientas en costales, las echaron en costales y las fueron a tirar a donde había cascajo, que porque les dijeron varias personas de ahí que ellos también, los que habían encontrado, los habían ido a tirar donde había el cascajo de todas todo lo que había quedado, toda la basura, todo lo que salió de los edificios que se cayeron. Y le dijo mi papá, entonces no, dice, pues eso ya se lo llevaron, vino un carro, porque pidieron un carro los mismos de ahí, y todo eso se lo llevaron entre la basura, entre el cascajo de los edificios, se llevaron todo y ya no hay nada. Entonces mi papá se quedó así y empezaron a trabajar, pero dice que después empezó a ver cosas como que en la bodega se oía que caminaban, se oían pasos que caminaban, se oía que tosían, se oía que platicaban entre varias personas y se reían, como cuando estás con amigos y de repente te ríes de algo, pero dicen que eran unas risas normales, como de gente normal. Entonces al otro día le dijo el dueño de la tienda a mi papá, oye, dice que ustedes hacen fiesta en la aquí, o qué hacen, porque nada más están risa y plática y plática. Y mi papá le dijo al señor, no, dice, yo pensé que era allá contigo, porque también aquí pensamos que se oye. Dice mi papá que se oye entre las paredes, no se oye así afuera en la bodega, sino que entre la pared se oía. Entonces, de ahí empezaron a eso, y un día mi hermano, el que es antes que yo, fue a ayudar a mi papá, porque le dijo que fue a ayudarlo, que no iba a llegar un mesero y que fuera a ayudar ahí de mesero. Y como mi hermano pues le gustaba ganar el dinero que le daban porque sacaba bastante, se fue de mesero. Entonces mi papá le dijo, ¿sabes qué? Va a bajar de la bodega frijol, y va a bajar popotes, y va a bajar arroz, porque vamos a hacer para lo que vamos a dar de comer. Dice mi hermano que subió, y que cuando subió había 3 hombres parados. Dice uno que en la entrada, otro así y otro hasta el fondo, y que le dijo bajó corriendo y le dijo a mi papá, es que se metieron a la bodega. Y le dijo a mi papá, ¿cómo que se metieron? Sí, dice, hay 3 hombres y todos traen como un machete. Dice, bueno, ahorita que ya así lo vemos, ha de haber sido como una espada, pero como era chico, tenía como 10 años, como 12 años, él dijo que era un machete. Entonces dice mi papá que le dijo, ¿sabes qué? Vamos a salirnos, vamos a hablarle a la patrulla y que venga. Y sí, le hablaron a la patrulla, y como ya los conocían, ya ni siquiera le preguntaron, se subieron corriendo los patrulleros y le dijeron, es que aquí no hay nada.
La bodega no era muy grande, la bodega era como de 4x4, o sea, grande no era que digas, no, pues es que se fueron hasta el rincón. Era una bodega chica y como estaba todo lleno, pues no había dónde... ¿Por dónde escaparse? Sí, ni dónde escaparse ni dónde esconderse. Entonces ya de ahí pasó y un día se quedó mi papá en la noche solo y estaba platicando con el señor de la farmacia y le dijo, oye, ¿qué allá donde en la farmacia no siguen ruidos? Sí, dice, pero ahí no son hombres, ahí son mujeres. Son mujeres y se oye que dicen, pásame la aguja. ¿Y dónde que dejaste mi dedal? ¿Dónde está el hilo? Y se empiezan a reír. O sea, así como si estuvieran cosiendo y se ríen. Y a veces dice, se oyen niños que juegan. Dice, pero pues tanta gente que murió, le dijo el señor de la farmacia, que pues esas ánimas andan penando y todo eso. Mi papá era así como escéptico, o sea, no lo espantabas tan fácilmente. Y él dice, pues, quién sabe, dice, aquí se oyen, pero unos hombres como que brindan, y en ese momento ese mi papá que se oía como que chocaban vasos, como que estaban tomando y como que estaban jugando. Porque dice que se oía como jugaban en ese cubilete y se oían los dados que caían. Entonces, mientras esa vez mi papá llamó otra vez a los policías y uno de los policías le dijo, mire, dice, no es que no le creamos, pero estos ruidos que se oyen fueron después del terremoto, porque como en la mayoría de locales que son edificios viejos, encontraron niños, gente, familias enteras enterradas en las paredes. Es decir, que después del terremoto se dieron cuenta que dentro de los edificios, en varias casas y todo eso, había cadáveres en las paredes. Había cadáveres en las paredes. De hecho, mi papá le contó una señora que tenía un puesto de jugos, de esos puestos metálicos de la calle, no era un puesto fijo, que como a la calle anterior, que era donde vivía un amigo mío que después conocí en la superior, en esa calle encontraron un ataúd y que decían que era un vampiro, porque no era un esqueleto. Dice que era un hombre completo, pero que estaba ni momificado ni nada, pero que era un blanco como si fuera una hoja, y que la señora le dijo que habían encontrado un vampiro, pero que ese sí llegaron unos del ejército, le pusieron candados y cadenas y se lo llevaron. Exactamente después, ya cuando iba yo en la superior, mi amigo me dijo que esa casa donde vivían, porque la vendieron, bueno, ahora ya la vendieron, su abuelo la había comprado y ellos vivían ahí, y dice que en la casa de él es donde encontraron al vampiro, pero no lo encontraron en una bodega, no, lo encontraron en un sótano que tenía. Y me imagino que tendría Cristos y esas cosas, ¿no? Para que no se escapara. Dice él que era una caja nada más normal de madera, que hasta ellos pensaban, que les dijo un señor que estaba ahí, que era historiador, que no la abrieran porque podrían ser armas de la revolución, que las escondieron ahí. Entonces, que porque había gente que llevaba las armas para los de la revolución, pero las escondían y después iban por ellas, y cree él que se les olvidó. Por eso dice que era una caja normal, como cuando embalajas algo, no era una caja así con Cristo, no, era una caja normal, pero dice que cuando la abrieron vieron al hombre, y que gritó la mamá de mi amigo, porque ella es la que lo encontró, dijo, ay, aquí hay una momia. Pero ya viéndolo bien, dicen que era un vampiro, no tenía ni un cabello, su piel estaba muy, era una piel como me dice él que es como una piel de los choloescuingles, pero era blanca. Y dice que el señor dijo, hay que hablarle al ejército porque esto puede ser radioactividad. Empezaron a hablar el señor que era historiador, que rentaba ahí precisamente. Dice que le hablaron al ejército y que les dijeron que sí era radiación. O sea, como oyeron que el otro dijo que era radiación, pues ellos dijeron así y se lo llevaron. Pero dice mi amigo que después, una vez cuando él estaba, no sé si en la preparatoria, había acabado de entrar, dice que un día llegó ese mismo ser y que empezó a arañar la pared donde estaba, porque ya cuando se lo llevaron cerraron todo, o sea, volvieron a componer la pared y todo.
Entonces dice que había rasguños, como que alguien había rasguñado ahí. Y entonces, volviendo a lo de mi papá, le dijo el policía que no, que eran, que ahora sí que eran que él cree que eran, que le dijeron los policías que no saben si eran guardianes, todas esas gentes emparedadas, o eran gente que por quitarle las casas las habían metido ahí, o era gente que pues hubo cuando fue se escondieron ahí, ya no pudieron salir, o sea, ellos no saben, pero que desde que los habían sacado, en todas las casas de ese lugar se escuchaban esos ruidos, se escuchaban diferentes ruidos. Oye, amiga, ¿dónde dices que fue todo ese suceso de los cadáveres y el vampiro Fue una calle después de donde trabajaba mi papá. El nombre de la calle no la recuerdo. Mi papá trabajaba cerca del Hotel Regis. Por ahí cerquita debe haber sido. Entonces mi amigo me dijo que sí, que ellos vieron cómo se vino el Regis, primero de un lado y luego de otro. Y precisamente el comentario que hizo mi hermana de esta playera de la que canta de Mecano, dice que su hermano, porque también le gustaba ese tipo de música, dice que le dijo que qué raro mensaje traía, que decía sobrevive al 85 o mantente vivo en el 85, no recuerdo cómo era, y dice él que de ahí el hermano cree que era como un mensaje. Empezaron a sacar ellos sus teorías, ¿no? Pero pues ahora ya se oye en internet, ¿no? Que hay una teoría que se decía eso. Y ya de ahí empezaron a salir los cadáveres y todo. Y yo le pregunté un día, mi papá nos contó un día, y que estaba, pues no de buenas, pero que tenía tiempo para platicar, porque como trabajaba mucho, y nosotros le dijimos, ¿y a dónde fue todo eso? Esos huesos, ¿no? Porque pues eran demasiados. Entonces dice que los mismos locatarios, los mismos dueños pagaron dinero y que echaban una capa de desperdicio de los edificios y que ponían una capa de huesos, y aquí así los fueron sacando. ¿Qué? Hasta llevarlos. ¿En serio? Porque eran varios, que así los fueron sacando hasta que los usaron de relleno. Creo que las casas están aquí por Iztapalapa. Oye, pero eso no es cualquier cosa. No, porque los rellenaron, ya ves que va un relleno antes de claro, poner cimientos, y que con eso rellenaron la bóveda del piso, pues. Sí, entonces después pasando el papá de otro amigo que teníamos en la escuela, nos contó que su tío de él, como era de esos canijillos que no le gustaba trabajar, pero esa vez estaba en la cárcel, dice que lo fueron a sacar de la cárcel, y que el tío les comentaba que iban desde piernas, pies, toda parte de gente, tanto que todavía eran partes que tenían carne y se habían desprendido. Pero dice que lo que se le hacía raro eran los huesos, que ya eran viejos, ya eran secos. Y el tío nos comentó que de hecho, porque su tío hizo una casa muy grande y todo, y dice que encontró muchas cosas de valor, dinero, joyas, ropa de buena marca, en esos mismos desperdicios. Pero nos comenta que en esa unidad que hicieron en Iztapalapa, espantan mucho, por lo mismo que están ahora sí que los restos de las personas que estuvieron ahí. Qué espanto. Imagínate que buscas un pariente y te enteras de eso. ¿Dónde lo buscas? ¿Dónde lo encuentras? Sí, exactamente. Entonces no se sabe ni dónde está. No se sabe dónde está, y pues se dice que los números que dijeron que habían sido nada más, creo que 1,000 gentes o 4,000 gentes, no es verdad, mucho más gente. Nada más que como la Ciudad de México es muy grande, pues no se nota que falte tanta gente, ¿no? Pero nos dice también el señor que pues es impresionante ver cuánta gente ya no estaba, y toda la gente que se perdió. Nos comentaba él también que mucha gente que asesinaron ese día en la noche o un día anterior,
días anteriores las echaron en los escombros. En los escombros, y claro. No decía nada. Aprovechando, ¿verdad? Sí, porque pues ¿quién iba a estar investigando eso? Oye, ¿qué cosa me estás contando, amiga? Sí. ¿Qué tan lejos vivías tú de donde pasó todo? No, nosotros vivimos, bueno, la casa está todavía por el zoológico de San Juan de Aragón. Uh-huh. Son como 1 hora de camino para donde estaba mi papá, es ¿no? Como 1 hora de camino. Ahí no se cuarteó ni nada. Nada más se levantó nada más se levantó la banqueta como si le hubieran pegado con un mazo por abajo. Ajá, claro. Como si alguien la hubiera empujado, se levantaron todas las... Porque estuvo muy, muy fuerte y muy feo. Por ahí en los comentarios, amigos, si saben más detallitos de estos sobre el terremoto, que nos puedan compartir ahí sus vivencias de lo que les pasó ahí o qué estaban haciendo cuando ocurrió este evento tan trágico. Fíjate que me hiciste pensar, no descarto que esto que estás diciendo de los cadáveres y que los usaron como firme en el mismo pavimento, hayan hecho con las explosiones del 22 de abril acá en Guadalajara conmigo. Es que es es mucha gente la que falleció. Fíjate que una vez yo, ya que estudiaba en la superior, un día se me hizo fácil irme a sentar a un parque y se me acercó un señor viejito ya grande. El señor era, creo que maestro, y se me acercó y estuvimos platicando de la ciudad, de los monumentos, de todo lo que había. Y me decía él que él había, bueno, en ese entonces no era viejito, ¿verdad? Ya, yo también exagero, ha de haber tenido como unos 50, 60, 50 años el señor. Y me comentaba que él fue con un amigo a buscar a sus papás en las listas que ponían, porque dice que ponían listas de las personas que habían encontrado y los que seguían vivos y todo eso. Y dice que entre los fallecidos apareció el nombre de un amigo de él que había estado en el 68 y que desapareció en lo que pasó en la plaza de Tlatelolco. Estaba el nombre de su amigo y dice que para los que son de otros países fue una matanza, ¿no? Sí, fue la matanza del 2 de octubre. El 2 de octubre. El 68. ¿Cuántos asesinaron? ¿No te acuerdas? No recuerdo muy bien. Muchos. Pero eran muchos muchachos. Y igual, como no podían como no sabían dónde meterlos, porque a mí me comentaba, bueno, ya me comentaba una conocida que tengo ahora, que ella cuando era bebé, su hermano, ellos había un mercado ahí y había unas bodegas de fruta y de verdura, y dice que ellos tenían una. Entonces dice que ellos se salían a jugar a los tanques, porque las tanquetas llegaron como 4 o 5 días antes y se sentaban en las tanquetas a jugar, y dice que los soldados nada más estaban riendo pues les daba risa lo que hacían los niños, pero que nunca pensaron lo que iba a pasar. Entonces que unas señoras pasaron y le dijeron a su mamá: señora, mañana no venga con sus hijos porque aquí se va a poner muy feo. Y este señor me decía que a su compañero se llamaba Rigoberto, pero dice que él sabía sus apellidos y todo porque venía con él desde la preparatoria. Entonces dice que el hermano y él lo anduvieron buscando. De varios dice: ¿cómo te explicas que una persona de la misma edad que mi amigo, con el mismo nombre, aparezca ahí? Y que entonces después una señora empezó a decir: no, pues es que este es el nombre de mi sobrina que murió en el 68. Ella se llamaba Lourdes y aquí está, tiene la misma edad, 17 años. O sea, ¿cómo puede ser posible? Entonces él me comentaba que los habían metido entre los fallecidos del terremoto, como eran bajas de terremoto, pero pues no era así. Oye, qué sorprendente relato, pero hay que hablar, ¿sabes de quién es? Que me deja con la duda. Esas personas que dices vestidas de blanco, ¿qué don tendrían o cómo sabrían esto? O y si serían personas, porque ya ves, una vez me llegaron a platicar que los extraterrestres venían, se convertían en humanos para avisarte o advertirte de algún suceso, pero no les hicieron caso, mira nomás. Sí, porque es lógico que yo después, ya que mi hermano entró a trabajar,
un día me llevó con él al trabajo, porque también iba a cobrar, pero era un sábado, entonces nada más iba a cobrar y nos regresamos. Y me comenta él que nos bajamos del camión que pasaba aquí en la villa y la ciudad olía muy feo, olía a muerte, a descomposición. O sea, ya ves que cuando alguien se muere hay un olor muy peculiar y olía a muerte. Entonces nosotros caminamos porque el camión, había que pasaba por ahí otro camión que igual nos llevaba a la villa para tomar el que nos dejaba aquí por donde vivimos. Nosotros afortunadamente vivíamos lejos del centro. Pero en ese momento pasamos y vemos otras personas de blanco. Y yo recuerdo una señora una de pelo negro largo, canoso. Fue 2 veces que la vi y me dijo y gritaba, vengan pronto, dice, levanten aquí porque aquí todavía hay 2 personas que están vivas. Entonces la gente ya no los tiraba como de a locos ni se reía. Mucha gente corría y empezaba a quitar los escombros. Y una señora, entonces en el camión venía vacío porque pues ya había pasado, es decir, la hora de entrar al trabajo, los camiones van llenos, y como esta zona no es zona de trabajo donde nosotros vivimos, pues venían vacíos. Entonces otra señora le comentaba a un señor, dice, ¿cómo ve esos locos? No, señor, dice, yo por eso me salvé, porque yo trabajaba en un edificio de esos que se cayeron, pero yo no vine ese día. Dicen que había quienes estaban diciendo que iba a temblar y que era el 19 de septiembre. Había muchos que no decían, pero otros dicen que sí. Dice, yo ese día no vine y me salvé porque todo se cayó, dice. Todo se cayó y míreme. Entonces, por mucha gente, dice, ya les cree. Y ese día el camión se paró porque me acuerdo que nos bajaron a todos porque se llevaron a los 2. Me acuerdo que era un señor, una señora y un bebé. Y sí estaban vivos. Entonces el camión nos bajó porque se iba a llevarlos a un hospital en el camión, en el Ruta 100. Y ya se fue el camión y pues tuvimos que esperar otro. Pero se veía mucho esa gente después diciendo donde había personas atrapadas, donde ya no buscaran porque ya habían fallecido. O sea, se volvió a ver esa gente mucho después, pero ya de ahí ya no se volvieron a ver. Yo una vez mi mamá siempre estaba que quería ir a ver el Cristo del Cubilete y fuimos a Guanajuato. Entonces me acuerdo que esa vez nos sentamos en una parte donde ahí hace frío porque pues lógico la altura, y mi mamá estaba enferma. ¿Sabes qué fuimos? Yo no olvido a esa señora porque yo la recuerdo de cuando era niña. Esa misma mujer se me acercó a mí, la que yo veía en el temblor, pero yo no le contestaba, no porque me diera miedo, sino porque la veía y decía, es que no ha pasado los años por ella, no ha pasado el tiempo por ella. Yo te estoy hablando que yo ya tenía 30 años y me decía, esa mujer no puede estar aquí porque está enferma. Agarren el camión, váyanse rápido, todavía alcanzan el camión, váyanse rápido, váyanse a su casa, váyanse a un hotel, porque aquí hace mucho frío y esa mujer no puede estar aquí. ¿Cómo sabía que mi mamá estaba enferma? ¿Cómo sabía ella que no éramos de ahí? ¿Cómo sabía que el camión nos iba a esperar cuando nos vio bajando? Porque el mismo chofer nos dijo, los estoy viendo que ahí vienen y los esperé. O sea, ¿cómo sabía eso ella, no? No muy morena clara, los ojos oscuros, el pelo largo. Lo único que cambiaba era su voz. Sí. Su voz oía como muy, muy apacible, muy tranquila. O sea, no era de esas voces que se pusiera a gritar, sálganse, que no. Ajá. O sea, ella lo decía fuerte, sálganse de aquí, que va a temblar, ¿no? O va a pasar algo. Y pues eso es lo que, bueno, nosotros vivimos. Sí. Bueno, lo que yo viví aquí, porque me acuerdo que aquí en el garage de aquí es muy dado a que rentes el garage para que guarden un carro. Ah, ya. Las personas. Ajá. O sea, porque pues es lógico que ven los carros afuera y se los roban o los abren o les quitan las llantas, entonces la gente paga a la semana una cantidad y te rentan el garage. Y aquí un señor que trabajaba, era maestro en el CONALEP que se cayó, era maestro ahí, pero ese día no trabajó, no sé por qué no trabajó. No es cierto. Ese señor
no trabajó el 15, el 16, el 17. Me acuerdo que esa vez ese señor dejó aquí el carro todos esos días. Y mi mamá, como se paraba temprano a pues hacer lo que hacen las mamás, siempre el desayuno y eso, dice que yo como abrieron la puerta del carro y cerraron la puerta del carro y se volvieron a salir. Entonces mi mamá le habla a mi papá, le habla a mi hermano el grande y todos salimos y no había nadie. Y entonces ese señor murió el día del temblor ahí en el Conalep. Y nos empiezan a decir que cuando recogen sus pasos, cuando vienen, andan penando porque ya van a morir. Entonces mi mamá empezó a decirnos, no, es que el señor, el maestro, porque así le decía el maestro Toñito, se llama Antonio el señor, y vino a recoger sus pasos. Oye, entonces esa zona definitivamente llena de apariciones y fantasmas, me imagino, ¿verdad? Dicen que sí hay mucha aparición, muchos ruidos, muchas cosas que se ven. Son las nuevas casas, de hecho hicieron casas para los damnificados, pero como muchos les quedaba lejos o no estaban acostumbrados a esa zona, porque Iztapalapa está lejos de Iztapalapa, sí, Iztapalapa o Xochimilco, no recuerdo. Iztapalapa está lejos del centro, muchos las vendieron y pues hubo otros que aprovecharon la oportunidad y la compraron. Entonces, dicen que sí, es un lugar donde espantan muchísimo, donde se oyen muchas cosas, se ven cosas, se ve gente, se ven niños. Mi papá nos contaba otras historias de la gente que, por ejemplo, de un señor del Ruta 100 que llevaba los muertos, los cuerpos ahí al estadio donde estarían todos los cuerpos. Sí, porque los llevaron a un estadio, ¿verdad? Sí me acuerdo. El Parque Delta. Dice que ese señor lo llamaron y que le subían los cuerpos y él los iba a dejar allá. Entonces dice que él a veces tenía la costumbre de llevarse el camión a su casa porque pues ya salía noche y al otro día tenía que entrar otra vez. Y dice que un día llegaron los vecinos. Ya ves que hay muchachos que a veces se ponen a tomar y están en las esquinas y estos muchachos le dijeron, oiga, don Joaquín, salga porque se van a llevar su camión. Entonces, como eran varios muchachos, fue el señor con ellos y dice que sí, que había gente sentada en el camión arriba como esperando a que avanzara. Pero dice el señor, es que ¿quién se va a subir en el camión? Y él nos decía que después, ya él después se jubiló como en el 90, ya está por jubilarse, pero dice que durante todo el tiempo que estuvo trabajando, que a veces oía que hablaban en el camión y no venía nadie, que a veces la gente lo separaba a él porque el camión venía vacío. Y un día le dijo una señora, ¿no va a subir? No, dice, ¿cómo cree que voy a subir si viene lleno, que no ve que no cabe ya nadie? Y él se quedaba así, pues. ¡Órale! Y eso fue durante los 5 años que estaba. Entonces otro señor también nos comentaba que él prestó su combi, porque antes los transportes no eran microbuses como ahora, ¿no? Que son microbuses, eran combis chiquitas de las... pues sí, creo que se llaman combis, unas que parecen peceras. Y esas chiquitas también él prestó la suya y dice que tuvo que venderla porque siempre cuando iba la gente despedía un olor muy raro. De repente, no era siempre, despedía un olor muy raro, como carne echada a perder. Y que también se veía gente que lloraba, que gritaba. O sea, todo eso a través del tiempo pasado, del tiempo que ha pasado eso. Desde la tragedia esta. Ay, caray, amiga, pues Dios nos libre de una cosa tan espantosa como esa. Ojalá. Amiga, estuvo encantador, estuvo fascinante este relato. ¿Algo más que nos quieras contar o unas últimas palabras para cerrar sesión? Sí, mira, quisiera platicarte nada más así rápido. Ah, genial, adelante. Ya ves que también hubo un sismo en el 2017, el mismo día. Sí. Y hubo dos anécdotas que yo recuerdo, que yo tenía, un sobrino que era, en ese entonces tenía 30 años, él, y me acuerdo que me decía que iba a ir al dentista
ese día yo iba a ir al centro, pero ya no fui. Él se fue al dentista, su primo tiene vive ahí por Reforma y tiene su consultorio en su mismo departamento. Entonces es que voy a ir a ver lo de mi diente porque me duele el diente y siempre estaba con el diente y fue. Dice que llegó y se subió. El primo vive en el 10º piso. Son 11 pisos, el edificio es de 11 pisos y dice que él vive en el 10º piso. Y que le dijo, no, es que voy a atender estos trapos y ahorita te atiendo. No, dice, mejor yo ahorita voy a atenderlos y tú arregla todo para que me atiendas y ya cuando bajo ya me atiendes. Dice que fueron unos minutos antes del sismo que se subió a atender los trapitos que ocupa él para lo de dentista, la sábana que pone y todo eso. Y dice que había un edificio enfrente y que entonces dice que se le quedó viendo un edificio que él parece que le dijeron voltea a ver y que vio el edificio y que entraron familias, niños, papás, mamás, bebés, ancianos, se metieron todos y cerraron la puerta. Entonces él baja, nada más era un piso el que bajó y le dijo que ya. Dice, sí, oye, ese edificio que no eran oficinas, dijo, no, ya lo hicieron departamentos. Ah, dice que de repente cuando él ya se iba a sentar empezó a temblar. ¿Y qué dice él? Que pues todos nos espantamos, ¿no? Dice que él se espantó, pero que alguien gritaba, se va a caer, se va a caer, se va a caer. Y que dice que cuando dijo se va a caer, miren, se va a caer, volvieron a ver el edificio donde estaban los niños y todo, dice que se cayó todo. De hecho, él por eso se enfermó más del hígado, por el susto. Dice que cuando vio que cayó todo, fue como cuando tiras una torre de esas de Jenga de ese juego que así cayó, y que dice que se quedaron ellos así, se cayó, pero dice que se oía una voz como si estuviera ahí con ellos. Entonces dice que su instinto fue correr y abrazar al primo y el primo pues abrazarlo a él, porque dice que ellos pensaban, entonces ya pasó el sismo y ¿qué hacemos? Le dijo el primo, nos bajamos, no, dice vamos a quedarnos aquí, mejor vámonos a la azotea, porque es más seguro la azotea que bajar. Entonces dice que arriba en la azotea estaban viendo pues todo eso y dice, pero no te espantes, ¿por qué gritabas? ¿Cómo sabías que se iba a caer? Y le dijo mi sobrino, yo no estaba gritando, tú eras el que estaba gritando. Dice, no, yo no estaba gritando. Entonces, ¿quién gritó si nada más estábamos nosotros dos? Y dice que esa voz, pero se puso así a gritar, se va a caer. Y de hecho otra señora dice, pero ¿por qué gritabas tan feo? ¿Quién gritaba tan feo allá arriba? Porque salió la vecina de abajo, que es una señora ya grande, y se fueron con ella a la azotea. Ajá. Y dice que nada más el edificio donde estaba el primo se cayó el aplanado, pero no pasó más. Pero dice él que no saben quién gritaba, se va a caer. Entonces ya llegó él a su casa como pudo y me habló. Y pues como toda la gente, ¿no? Me dice, vamos al otro día, no, ese mismo día, me dice, es que vamos a llevar pan y vamos a llevar tortas y vamos a llevar esto. Y entonces su papá le dice, ¿pero a qué van de día? Si toda la gente lleva comida de día. Mejor vayan de madrugada cuando la gente tiene hambre y no hay nadie que les dé nada. Y dijimos, pues sí. Entonces hicimos una caja hicimos tortas, hicimos café con leche, todo lo echamos en garrafones de agua y nos fueron a dejar ahí por donde está Tlalpan, que es por donde estaba el edificio de las costureras. Y también se me pasó contarte eso, pero bueno, y ya íbamos caminando y nosotros nos espantamos porque venían muchas mujeres caminando. Entonces le digo, oye, ¿y si nos asaltan? Dice, ¿pero qué nos van a quitar? Dimos que nos quiten el carrito de cosas. Y cuando más cerca vimos eran monjas, eran como unas 25, 30 monjas. Y todas, buenas noches. Y ya cuando pasaron, iban rezando, pero todas decían buenas noches. Cada vez las oíamos más lejos, hasta que volteamos, ¿qué te diré? Porque queríamos ver a dónde iban, y ya no estaban, pero ellas seguían rezando.
se seguía oyendo que rezaban, pero ya no estaban. Y me acuerdo que esa vez hasta dejamos el carrito de cosas. Digo, vamos a ver por dónde se metieron, a lo mejor y están por ahí escondidas o hay un lugar aquí donde se estén quedando. No había nada. Y eso fue lo que vimos esa vez, me acuerdo que es lo que vimos. Me hiciste recordar que para los que no han visto el video o el relato de la novena oscura, me hiciste recordar ese relato. Sí. Parecido. ¿Cuántas mujeres eran? Eran como 30, pero eran monjas. Ajá. Entonces sí, nosotros nos llamó la atención porque iban rezando. Uh-huh. Bueno, es típico que las monjas recen, pero te estoy hablando que eran las 2 de la mañana. Ok, amiga. ¿Y cuál es el segundo hecho que nos quieres compartir? Es el del edificio y nada más ese rápido así. Ya cuando pasó lo del 85 yo empecé a trabajar, ya tenía años, tenía como 95. Empecé a trabajar, a ayudar por ahí en una tienda, y yo trabajaba después de donde se cayó la fábrica de ropa, que de hecho el edificio muchos años duró así, no sé si ya lo quitaron, lo demolieron y hicieron otro, pero siempre había ropa colgada y todavía imagínate, eran desde el 85. Creo que San Antonio Abad la estación, porque yo trabajaba a la siguiente, que era General Anaya. Sí, en General Anaya estaba yo pasaba por esa estación, que no recuerdo si era Viaducto o no recuerdo cuál era. Y me acuerdo que pasaba el metro, de día no se veía nada, pero de noche cuando regresaba, si veía, yo me quedaba luego hasta viendo, se veía gente parada adentro del edificio de que se habían caído donde se habían caído el edificio de costureras, que fue muy mentado, que murieron muchas del 85, se veía gente dentro. El susodicho de las costureras. ¿Por qué costureras? Porque se hacía ropa. Toda esa parte son fábricas de ropa interior, vestidos, trajes de noche, vestidos de novia, o sea, se hace todo tipo de ropa, batas para dormir, fondos. Entonces es una zona, y ahí eran varias tiendas que confeccionaban ahí su ropa, y todas eran costureras. También había hombres, estaban paradas viendo hacia las vías del metro. Haz de cuenta que el metro va pasando, y pues lógico que está todo oscuro ahí, y se veía una que otra cabecita ahí parada viendo hacia el metro, hacia la calle. Yo pensé que era la única que lo veía, y dije, bueno, pues a lo mejor ya estoy quedando mal, ¿no? Y un día me dice una muchacha que venía al lado de mí, que no nos conocíamos, me dice, si tú ves hacia adentro, y no siempre se ve gente que hay parada ahí. Pero ya no recuerdo qué ha sido o sea, realmente ya son zonas que yo ya no concurro mucho, ya no voy por ahí. Entonces, esa vez que fuimos a repartir cosas no llegamos. Justo también de que vimos a las monjas, nada más repartimos ahí lo más que pudimos, y ya no nos dimos la vuelta, porque de hecho eso veníamos platicando. Le voy a enseñar, le digo, dónde se ven las personas que están ahí paradas. Uh-huh. Y me decía, ¿y qué son hombres y mujeres? Le digo, pues no sé, porque todo está oscuro, pero de que son personas, son personas. ¿Y cómo entran? Si el edificio está todo, parece sándwich, ¿cómo se hizo? Sí, por supuesto. Y pues serían todos los relatos que te contaría, ¿no? Ya después hay otro de una amiga, que su papá era sastre, pero ella sí está bastante fuerte el relato con lo de ella. Pues excelente, será genial en otra vivencia tenerte aquí para que nos cuentes todo eso, amiga. Yo te mando un abrazo, amiga Lea, hasta México, que pases muy buenas noches. Gracias, buenas noches, que estén bien, y gracias por escuchar. Muchas gracias, amiga. Y queridos amigos, los espero aquí en otro relato más de tu canal Obsesionado con el Terror.